Ok, hola, hola. Pues, ¿cómo están el día de hoy? Les damos la bienvenida a nuestro devocional del día de hoy. El día de hoy vamos a ver una historia muy interesante que está ahí en Josué 3, que es cuando el pueblo de Israel va a cruzar el río Jordán y cómo Dios da órdenes específicas. Pero antes de eso, pues vamos a orar que sea Dios el que nos guíe en este devocional y que nos hable, porque pareciera que no pasa nada, pero dentro de las cosas que pasan y que leemos en este texto, hay muchas cosas que Dios quiere hablarnos, ¿va? Bendito Padre, en este día te damos gracias porque tú eres tan bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad es por todas las generaciones. Gracias porque tu amor inagotable satura nuestras vidas y la vida de nuestras familias. Gracias porque tú estás presente en nuestros tiempos y en nuestras sazones. Gracias porque somos tus hijos y te ha placido darnos el reino. Te pido que extiendas tu bendición sobre cada persona que va a escuchar este devocional y que seas tú hablando a nuestras vidas. Espíritu Santo, toma el control de este tiempo y enséñanos un poquito más de todas las cosas que tienes preparadas para nosotros. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces primero voy a dar una lectura rápida. Vamos a leer allí en Josué 3, vamos a leer del 1 al 8. Pero nos vamos a quedar a la mitad porque se va a quedar aquí picado el asunto. Pero bueno, vamos a ver este tramito de la Biblia y de las cosas que Dios quiere hablarnos, ¿va? Como título dice, los israelitas cruzan el Jordán. Dice, temprano en la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas salieron de la arboleada de acacias y llegaron a la orilla del río Jordán, donde acamparon antes de cruzar. 3 días después, los jefes israelitas fueron por el campamento y dieron al pueblo las siguientes instrucciones. Cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, dejen sus puestos y síganlos. Dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino, ellos los guiarán. Quédense como a 1 kilómetro detrás de ellos. Mantengan una buena distancia entre ustedes y el arca. Asegúrense de no acercarse demasiado. Entonces Josué le dijo al pueblo, purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Por la mañana, Josué les dijo a los sacerdotes, levanten el arca del pacto y guíen al pueblo hasta el otro lado del río. Así que ellos se pusieron en marcha y fueron delante del pueblo. El Señor le dijo a Josué, a partir de hoy, empezaré a convertirte en un gran líder a los ojos de todos los israelitas. Sabrán que yo estoy contigo, tal como estuve con Moisés. Dales la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse ahí. Ok, ahora vamos a platicar un poquito de en qué parte de la historia está aquí Josué 3. En el 1 es cuando Josué es sucesor de Moisés, porque no, como sabemos, Moisés no entró a la tierra prometida y el que queda como líder es Josué. Entonces, en el capítulo 1, lo vimos en otra devocional, es cuando le dice a Josué, yo voy a estar contigo como lo estuve con Moisés, yo voy a respaldarte, le hace una serie de promesas, pero Dios le pide una sola cosa a Josué, y lo que le pide es que se esfuerce y que sea valiente. A mí me llama mucho la atención cómo Dios solamente le pide eso. Y lo segundo que le pide es que medite en la palabra de Dios, que de noche y de día esté meditando. Después de ese suceso, lo que sigue es cuando mandan los espías para entrar y ver la tierra prometida. Y entonces, ya en el capítulo 3, ellos tienen que cruzar el río Jordán. Y vemos aquí cómo hay una serie de órdenes que tanto el pueblo como los sacerdotes deben de cumplir. Entonces allí dice que salen de la arboleda de acacias de un lugar
y llegan a la orilla del río Jordán, pero no lo cruzan, porque Dios les da instrucciones muy específicas. La primerita es que le dicen al pueblo, los jefes israelitas le dicen al pueblo, allí en el versículo 3, dice, cuando vean a los sacerdotes llevar el arca de Dios, síganlos, ¿sí? Dice, dejen sus puestos y síganlos. Esa es la primera instrucción. Y yo la analogía que veo aquí, o lo que Dios me puede mostrar, es que dentro de todas las cosas que suceden en nuestra vida, nosotros siempre debemos de estar dentro de una guianza espiritual y debemos de estar bajo de una cobertura espiritual, y que cuando las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros en respecto a lo espiritual, dice, ponles atención, porque en este caso a los israelitas le dicen, ustedes no conocen el camino, por eso síganlos a ellos. Entonces esta es la primera instrucción que les dan al pueblo, lo primerito es que le dicen pero quédense como a 1 kilómetro. 1 kilómetro son 1000 metros y son como 3 tiros de piedra. Es decir, no puedes acercarte tanto al arca del pacto, y ellos me llama la atención que les dice, asegúrense de no acercarse demasiado. En aquel entonces, como todavía no había existido el sacrificio de Jesús, la presencia manifiesta de Dios no podía ser tocada o visitada por cualquier persona. Tenía que ser alguien muy específico que Dios había escogido, y en este caso a los que había escogido eran a los sacerdotes, a los levitas, porque ellos todo el tiempo estaban en esa disposición de estar sirviendo a Dios, porque esa tribu había sido escogida para servir a Dios. Entonces, los jefes israelitas le dicen al pueblo, no te acerques mucho. Yo aquí veo cómo ellos estaban respetando la soberanía y la santidad de Dios, porque el pueblo no podía acercarse en su condición de pecador. Y les dijo, síganlos, pero de lejitos. Después, el que da la instrucción es Josué. Y Josué les dice, purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Y me llama la atención, ya dije mucho esa palabra, pero bueno, que ordena al pueblo purificarse para solo cruzar el río. Y yo me quedo pensando, ¿por qué no nada más pues, lo cruzaron, ¿no? ¿Por qué era importante que el pueblo tuviera su condición del corazón fuera tan específica y fuera tan detallada? O sea, tenía que tener cierta condición el pueblo para poder cruzar el Jordán. Entonces aquí el hecho de que Josué le diga al pueblo, purifíquense y prepárense para lo que Dios tiene las maravillas que Dios tiene para ustedes. Aquí Josué ya les está platicando un poquito de lo que Dios va a hacer con ellos cuando crucen el Jordán. El Jordán representa como muchas cosas, no me quiero meter mucho en eso, pero habla de una nueva vida. Hasta ahí lo voy a dejar. Vamos a irnos por otro tema, pero los jefes israelitas les dicen, cuando vean a los sacerdotes avanzar, síganlos, pero no se les acerquen. La segunda instrucción es, purifíquense para que estén preparados para lo que Dios tiene para ustedes. Y en el versículo 6 dice, por la mañana Josué les dijo a los sacerdotes, levanten el arca del pacto y guíen al pueblo hasta el otro lado del río. Así que ellos se pusieron en marcha y fueron delante del pueblo. Entonces, aquí hay una tercera instrucción, y la tercera instrucción es directa para los sacerdotes, para los levitas, que llevan el arca del pacto. Y dice que ellos empiezan a marchar y
fueron delante del pueblo. Entonces ya sabemos que entre los sacerdotes y el pueblo había 1 kilómetro. Y aquí vemos en el versículo 7, después de esta serie de órdenes, cómo Dios le habla a Josué y le vuelve a confirmar lo que ya le había dicho en el capítulo 1. El Señor le dijo a Josué, a partir de hoy, fíjense, después de que Josué dio instrucciones, empezaré a convertirte en un gran líder a los ojos del pueblo. Sabrán que yo estoy contigo tal como estuve con Moisés. Entonces, aquí Dios le está reforzando, le está recordando, reafirmando a Josué lo que él ya le había dicho, que iba a hacer con él. Que iba a estar con él, así como estuvo con Moisés, y que lo iba a levantar como líder delante del pueblo de Israel. Y el 8, que nos va a dejar picados, dice, dales la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Aquí ya vemos que la orden viene de parte de Dios. Cuando lleguen a la orilla del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse ahí. Y nosotros hasta ahí nos vamos a quedar. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros de este pasaje? El primero es que había un líder que estaba ya sustituyendo a otro que había sido un gran líder como el que había sido Moisés, y que tenía que ser reafirmado delante del pueblo porque Moisés dejó como un paquete muy grande que llenar. Y vemos a un Josué obediente y vemos a un Josué pendiente. Si nosotros conocemos un poco la historia de Josué cuando estaba con Moisés, Josué era la persona más leal que un líder podía tener. Él era una persona que sobreponía las cosas de Dios aún sobre su propia comodidad y sobre su propio confort. Cuando muere Moisés, para Josué fue durísimo, pues porque, o sea, él había visto a Moisés ver muchos milagros, hacer muchos milagros, pero a él no le había tocado el ejecutarlos, ¿no? O sea, que Dios lo usara para que ocurrieran milagros. Entonces, Josué era un hombre lleno de fe, que conocía al Dios de Moisés, porque había visto los milagros, había visto los prodigios, pero también había visto y conocido cómo Dios era justo y Dios ejecutaba su palabra conforme a su voluntad. Y vemos aquí en este capítulo 3 cómo Josué prepara al pueblo para poder recibir lo que Dios le quería dar al pueblo. Así como Moisés preparaba a Josué en su tiempo para que él pudiera ver los milagros que él veía, ¿sí? Y también vemos cómo Dios cumple su palabra, porque Dios da muchas promesas, pero las cumple. Y vemos cómo aquí, después de que dan esta serie de indicaciones, Josué, Dios reafirma sobre la vida de Josué esta palabra que él ya le había dado, esa promesa que él ya le había dado. Y le dice, a partir de hoy, o sea, le dice, Josué, vamos a cruzar el Jordán, vamos a una nueva vida, vamos a la tierra prometida que le había prometido al pueblo de Israel, que no pude cumplir con Moisés, pero lo voy a cumplir contigo. Vamos a una nueva etapa y voy a cumplir lo que yo te había prometido. Y yo puedo imaginar la emoción de Josué de decir, wow, porque tantos años de estar de aprendiz de Moisés, tantos años de estar viendo las obras de Dios, escuchando la voz de Dios, viendo el comportamiento del pueblo, la rebeldía del pueblo, y cómo ahora venía a cumplirse la palabra de Dios de una manera tan plena, ¿sí? Y yo creo que Josué, que ya era un hombre hecho y derecho, un hombre con suficiente edad para ser un gran líder, y yo me lo puedo imaginar emocionado, ¿sí? Entonces, la siguiente orden que Dios da, el primero le da la promesa y la siguiente es, dile a los sacerdotes que avancen y entren al Jordán. Más adelante lo van a ver en otro devocional.
Nomás les voy a platicar de qué se trata. En la época donde están, cuando el Jordán está crecido, es muy difícil que puedas cruzarlo porque el río lleva mucha agua. Entonces, aquí dice que cuando los sacerdotes, tocan y se paran a la orilla del río, se abre un camino. Y ahí dice que Dios manda un aire para que se abra el camino. Y vemos cómo es la presencia de Dios que representan estos levitas, la que hace que se abran los caminos donde no hay, lo que hace que se cumpla la palabra de Dios, lo que hace que sean ejecutadas todas las cosas buenas que Dios tiene. Yo así lo veo. Y ya ustedes pueden seguir leyendo el capítulo 3 y se van a emocionar mucho. Ahí donde tú puedas verlo, cómo Dios hace que el pueblo pase en seco el río Jordán y los prepara para una nueva vida. Entonces, lo que yo aprendo de hasta que se paren allí, es que en aquel tiempo no se podían acercar a la presencia de Dios. Y ahora nosotros podemos entrar hasta el trono de la gracia. Y es a través del sacrificio de Jesús. Es a través de esa sangre que nosotros tenemos entrada delante de Dios y podemos ir y podemos decirle papá y podemos decirle papito y podemos apapacharnos, pero también podemos ir a clamar, también podemos ir a rogar. O sea, hay tantas cosas que hacer en la presencia de Dios que al pueblo de Israel en ese tiempo no se les permitía acercarse a un arca. Y ahora nosotros podemos entrar hasta la cocina de la casa de Dios, hasta adentro y decirle, ¿sabes qué? Lo que mi alma necesita, lo que mi espíritu necesita, nuestros anhelos, nuestros deseos, y ahora esa es nuestra gran ventaja que tenemos, que ya no tenemos que estar a 1 kilómetro de separación, sino que podemos entrar hasta la misma presencia de Dios. Y es más, la presencia manifiesta de Dios puede estar en nuestros hogares. Y mucho depende de si nosotros le permitimos al Señor que entre a nuestros hogares. Entonces, eso es lo primero que yo veo. La segunda orden que les habían dado al pueblo es purifícate para ver las obras de Dios. Hoy en día nosotros ya no hacemos rituales, pero sí tomamos decisiones. Sí tomamos, si guardamos nuestra vida, si usamos nuestro dominio propio para mantenernos en santidad. Son decisiones diarias que tenemos que tomar. Mucha gente dice, ay, es que la tentación, sí, si tú vas buscando tentación la vas a encontrar, pero si vas buscando santidad también la vas a encontrar. Entonces, nosotros cuando aprendemos a andar en santidad, entonces podemos ver las maravillas de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos distraídos con lo de allá afuera, sino que estamos enfocados en lo que Dios tiene para nosotros. Estaba yo escuchando a un hombre que decía que nosotros no nos podemos enfocar en lo negativo. Nuestro cerebro no tiene esa capacidad. Entonces, por ejemplo, él ponía de ejemplo a las personas que viajan por ejemplo, él daba un ejemplo muy gracioso porque decía, no pienses en un elefante. Y dice, ¿en qué pensaste? Y todos, pues en un elefante. Entonces, él decía, nosotros nos debemos de enfocar en lo que está. Y él ponía de ejemplo a los que van esquiando en nieve. Dice, si ellos se enfocan en árboles es lo que van a ver. Y es con lo que van a chocar. Pero ellos se enfocan en el camino que hace la nieve para bajar. Dice entonces, ellos dejan de ver los árboles por estar viendo el camino por donde deben andar. Y muchas veces nosotros, cuando estamos tan envueltos en la rutina, en las cosas de este mundo que a veces nos agobian, es muy difícil no enfocarnos en lo que Dios tiene para nosotros. Y ahí es donde nos damos cuenta que nosotros podemos enfocarnos en lo que Dios quiere. ¿Y cómo me enfoco yo en lo que Dios quiere? A través de su palabra,
a través de los tiempos de oración, escuchando predicaciones, escuchando alabanzas, porque es en esos tiempos en lo que estás enfocado en lo que Dios quiere para ti. Y va a ser más fácil que puedas ver a Dios buscando a Dios, ¿sí? Entonces, lo otro que yo veo es eso, ¿no? Ahora tenemos un acceso hasta el trono de la gracia, ya no tenemos que estar lejos de la presencia de Dios. Si yo me enfoco en las bendiciones que Dios me da, yo puedo entonces ver las maravillas de Dios, como cada día que nosotros nos podemos levantar de nuestra cama es un milagro, que nosotros podemos ir a trabajar y podemos hacer nuestra vida diaria es un milagro, el tener salud es un milagro, y si dices, ay, pero yo no tengo mucha salud, pero se la puedes pedir al dador de la vida. Entonces, ¿por qué? Porque ya tienes acceso hasta adentro y puedes ir a pedir por tu salud. Entonces, eso es lo que yo aprendo de esta parte aquí en Josué 3, que Dios tiene como preparado todas las cosas y nos pide, esfuérzate, sé valiente, medita en la palabra de Dios y búscame con todo tu corazón. Y eso va a permitir que nosotros podamos ver sus milagros, que podamos tener nuevos comienzos, como lo iba a tener el pueblo de Israel cuando cruzaran el río Jordán. Y la manera en como Josué comenzaba su ministerio ya como líder del pueblo de Israel. Y así Dios nos puede dar nuevos comienzos a todos. Si tu familia está agobiada, si tu familia necesita sanidad, si tu familia necesita restauración, Dios ansía darnos esos nuevos comienzos, como ese cruce del Jordán. Solamente tenemos que atender a las cosas que Él tiene y quiere de nosotros, ¿no? Entonces vamos a orar para que Dios nos dé esos nuevos comienzos y Dios nos hable y Dios nos muestre y saber que tenemos acceso hasta el trono de la gracia, donde encontramos el oportuno socorro, donde encontramos al amante más amador de nuestra vida, al ser que más nos ha amado y que más nos va a amar, y que su amor inagotable es el que viene a traer toda la sanidad, toda la liberación, toda la paz y todo aquello que necesitamos, aunque a veces estemos metidos en la rutina. Él lo tiene preparado para nosotros, ¿va? Vamos a orar. Bendito Padre, en esta noche te damos gracias porque solamente tú eres bueno, porque tú eres tan grande y tan fuerte, porque tú eres nuestro Dios y no hay nadie como tú. Muchísimas gracias, porque aunque no merecemos tanto afecto, Señor, tanto amor, te ha placido dárnoslo. Muchas gracias porque nos sacaste de las tinieblas, Señor, y nos has dado y nos has pasado a tu reino de luz, a tu luz admirable, Señor. Muchísimas gracias porque ahora tenemos acceso a tu presencia y tu presencia manifiesta está en nuestras vidas. Muchas gracias por el sacrificio de Jesús, porque es por causa de esa sangre, de ese sacrificio que ahora puedo ir delante de ti y puedo llamarte papá, puedo llamarte papito. Espíritu Santo, yo te pido que tú nos convenzas de justicia, de juicio y de pecado. Y si tenemos algo de que arrepentirnos, si hay algo que tengamos que arreglar en nuestra vida, ayúdanos y muéstranos cómo dar un nuevo comienzo en nuestra vida, en nuestra familia, y que vengas tú a restaurar nuestra casa, que vengas a quitar todo yugo de opresión, toda cadena de opresión que pueda estar sobre nuestra vida. Vivifícanos y purifícanos. En el nombre de Jesús, Señor, yo pongo delante de ti a cada persona que escucha este devocional y que tú hagas milagros creativos, Señor, que tú derrames tu sanidad sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos vemos en el siguiente devocional. Y pues que Dios los bendiga y que puedan tener nuevos comienzos, ya que Dios es un Dios muy bueno. Hasta la próxima.